invitarlos pues a que estén súper activos en la charla. Esta es la primera charla de ustedes, participen, hagan preguntas. Son 3 años muy chéveres, muy motivadores para aprender. Apóyense de sus compañeros. Entonces, ánimo pues en esta primera charla. Entonces, vamos a empezar ahora con la charla de hoy. La charla es los do's, don'ts y los don't know en la patología anexial en las niñas y adolescentes, dada por la doctora Laura Figueroa y acompañada de la doctora Gina Posada. Bienvenidos. Bueno, buenos días, Ani, muchas gracias por la introducción. Para nuestros residentes nuevos, bienvenidos. Yo soy Laura Figueroa, soy residente de tercer año de la Universidad CEF. Y para esta primera charla académica de este nuevo año les traemos con la doctora Gina Posada, que es ginecóloga y obstetra y especialista en ginecología infanto-juvenil. Les traemos esta charla que es los do's, los don'ts y los don't knows de la patología anexial en niñas y adolescentes. Bueno, hoy les voy a hablar, pues les voy a empezar a hablar un poco por la introducción, unas consideraciones especiales en las adolescentes, la anatomía y la fisiología en esta etapa, la clasificación de la patología anexial, el cuadro clínico que podemos esperar de estos pacientes, y vamos a hablar del diagnóstico y del manejo, y al final los voy a dar con un algoritmo práctico para que se lleven. Bueno, para empezar, entonces la patología anexial es aquella patología que se presenta en el ovario, en las trompas o en los tejidos conectivos circundantes. Es importante que quede claro de una vez que lo más frecuente en este grupo de edad va a ser la patología benigna. Los quistes representan el 60% de las masas en este grupo. La incidencia de las neoplasias es de 2.6 por 100.000 mujeres año en este grupo de edad. Y la malignidad en niñas y adolescentes va a ser de un 10 a un 20%. De esta malignidad, pues en este grupo representa el 1 al 3% de todos los cánceres infantiles y en su mayoría, cuando hay malignidad, va a ser de ovario. Bueno, acerca de la anatomía, muy básico, así es como se van a disponer los órganos en la pelvis. Tenemos el útero en el centro, la vejiga adelante, el recto atrás, y hacia el lateral es lo que vamos a tener como anexos, que son los ovarios, las trompas y los ligamentos que los sostienen. El ovario tiene un recubrimiento que es la membrana epitelial, pues su tejido epitelial es superficial, luego va a tener una túnica albugínea y debajo va a estar la corteza, en donde vamos a encontrar los folículos en los diferentes grados de maduración y pues más central, la médula, a donde va a llegar la irrigación sanguínea. Los ovarios de las niñas pues desde recién nacidas pues miden más o menos 1 centímetro y va aumentando en tamaño pues según la edad y el desarrollo puberal. En cuanto a la fisiología, entonces vamos a tener un primer influjo hormonal en los neonatos. Las niñas pueden tener quistes anexiales en la etapa antenatal o neonatal, que lo frecuente es que resuelvan a la primer año de vida. Entre el primer año de vida y los 9 años vamos a entrar en una quiescencia funcional en la que no hay activación para nada del eje, pues a excepción de patologías pues del desarrollo puberal y más o menos a partir de los 9 años es cuando por factores genéticos, ambientales y pues de muchas etiologías se va a iniciar esta activación del eje. Va a empezar una secreción de la GnRH que se va a hacer cada vez más continua, va a aumentar, pues eso va a despertar la liberación de FSH y LH, lo que nos va a estimular el desarrollo folicular y la producción de estrógenos y por lo tanto nos va a estimular pues, pues, se presenten las características sexuales secundarias. Bueno, entonces, ¿a qué patología pues, nos podemos estar enfrentando en estos casos? Dependiendo de los factores etiológicos, las masas ováricas se van a dividir en 4. Lo primero y más frecuente son las masas quísticas funcionales, que pueden ser los quistes foliculares, que se dan pues, por un defecto en la involución de los quistes pues, en la ovulación, los quistes del cuerpo lúteo, los quistes hemorrágicos o los quistes tecaluteínicos.
También podemos encontrar patología benigna no neoplásica, como el hematosalpinx, las endometriomas, los abscesos tubováricos, los embarazos ectópicos y los quistes paratubáricos o paraováricos. En cuanto a las neoplasias, pueden ser benignas, como los cistoadenomas, los teratomas maduros, los secomos y los fibromas. Y en cuanto a las neoplasias malignas, se dividen en tres según su origen histológico. Entonces, tenemos el carcinoma epitelial de ovario, los tumores de células germinales y los tumores de células estromales. Los más frecuentes en este grupo de edad, la gran mayoría, un 60 o un 80%, son tumores de células germinales, y un 10% para cada uno de los otros grupos, entonces son mucho más raros. ¿Qué consideraciones especiales vamos a tener en las adolescentes? Las masas anexiales requieren un enfoque especial en ellas porque se debe priorizar la preservación ovárica para conservar tanto fertilidad como evitar las consecuencias a largo plazo del hipoestrogenismo, que serían la patología, pues la osteoporosis, la patología cognitiva y la enfermedad cardiovascular. En este caso, los ginecólogos estamos menos familiarizados con el manejo de estas patologías porque en general estamos menos familiarizados con la patología infantil. Pues tiene más baja incidencia y tiene etiologías variadas, entonces es necesario que lo tengamos en mente para diagnosticar. Y lo tercero a tener en cuenta es que hay una carga emocional muy importante para estas pacientes al posiblemente perder sus ovarios o, pues, peor aún cuando hay patología maligna. En estos casos, por ser pacientes pediátricas y pues adolescentes, hay que incluirlas a ellas y a su familia en la toma de decisiones. Bueno, entonces, la charla, como vieron el nombre, es los do's, los don'ts y los don't knows en la patología anexial de las adolescentes. Lo presentamos así porque esto es un formato académico muy interesante que nos ayuda a ver una patología un poco más compleja de manera práctica y crítica. Entonces, cuando vean que les pongo algo en verde o señalado como un do, es algo que se debe hacer, son acciones que están basadas en evidencia sólida y en buena bibliografía. Cuando vean rojo o don't, es que son intervenciones ineficaces o que son potencialmente dañinas para las pacientes. Y los don't knows es lo que aún no sabemos y está todavía en controversia en la literatura. Bueno, entonces para hablarles del diagnóstico, el primer dato de qué hacer es que vamos a sospechar una patología anexial en una niña o adolescente que se presente con dolor abdominal, con masa abdominal o con síntomas de pubertad precoz. La literatura es muy variada y nos basamos para ver esto en varias series de casos, que ya se las voy a mostrar. En resumen, digamos, en general, nosotros podemos encontrar estas masas anexiales como hallazgos incidentales cuando estamos estudiando a las niñas o al adolescente por otra razón. Pero cuando en general sí se presentan con sintomatología y generalmente ese primer síntoma es dolor abdominal. De un 45 a un 80% van a presentar dolor abdominal y es un dolor que nos va a orientar hacia el diagnóstico. Cuando tenemos un dolor intenso, agudo, de aparición pues súbita, pues tenemos que pensar en una torsión, una hemorragia o una perforación. Cuando estamos ante un dolor cíclico, tenemos que orientarnos más hacia endometriosis o a trastornos mullerianos. También se puede acompañar de distensión abdominal, de náuseas, de masa palpable, y esta masa palpable se presenta en un 50% de las pacientes. Cuando está presente, tenemos que pues alertarnos de que no sea una patología maligna. También se puede presentar como trastornos menstruales con cambios por virilización o cambios de pubertad precoz que nos deben alertar a masas secretoras. Y también se puede presentar con fiebre o con sangrado. Estos son dos estudios, son dos series de casos que lo que quisieron hacer fue analizar las características de las niñas y adolescentes que eran sometidas a cirugía por estas masas anexiales. El primero de la izquierda incluyó 396 pacientes e incluía pacientes menores de 20 años. Dividió los grupos en niñas menores de 11 años y niñas mayores de 11 años. Y lo que encontraron en ambos grupos es que el dolor abdominal es el síntoma que más se presenta y en las niñas más grandes, asociado a síntomas menstruales, es lo más importante. Y en la segunda serie de casos encontraron algo muy parecido, el dolor es lo más
prevalente. Cuando estamos hablando de diagnóstico clínico, entonces en este grupo poblacional es muy importante que hablemos de torsión ovárica. Es una de las patologías cuyo tratamiento pues va a ser urgente y no podemos hacer, digamos, espera a estudios. Sí se pueden hacer, pero digamos que el manejo tiene que ser muy rápido. Es una emergencia ginecológica en la que hay una rotación sobre el pedículo del ovario, sobre el útero ovárico y el infundíbulo pélvico, lo que me va a comprometer el flujo venoso y el arterial. Como el flujo arterial se compromete con más dificultad, es decir, se compromete primero el venoso, se va a crear un edema importante primero que va a evolucionar a isquemia y necrosis del tejido. La clínica en estos casos de torsión ovárica va a ser un dolor abdominal súbito, unilateral generalmente, intenso, asociado a náuseas y vómito. Y puede haber masa palpable en estos casos. ¿Cuándo la voy a sospechar y por qué es importante en nuestro grupo del que estamos hablando? Es porque las niñas, incluso sin masa asociada, son más propensas a tener torsión ovárica de los 9 a los 14 años. Torsión ovárica. De los 9 a los 14 años. Y pacientes fuera de ese grupo de edad o incluso ellas que tengan ovarios más grandes de 4 centímetros también tienen riesgo de torsión. Otras dos patologías importantes a tener en cuenta para el diagnóstico clínico son la EPI y el embarazo ectópico. En cuanto a la EPI, tiene tasas, tiene tasas más altas entre las mujeres adolescentes. Un quinto de las pacientes con EPI es menor de 19 años y el riesgo relativo de desarrollar EPI es 10 veces mayor en una niña de 15 años que una paciente de 24 años. Y recordemos que las pacientes premenárquicas o que no hayan iniciado vida sexual también pueden presentar EPI por patología infecciosa de la cavidad abdominal. Y el embarazo ectópico, a pesar de que es muy raro en nuestras pacientes, tiene una incidencia de 3 por cada 1000 embarazos. Cada vez va en descenso esa cifra y el riesgo absoluto sigue siendo en mujeres mayores, pero es una patología a tener en cuenta. Entonces, el siguiente que les tengo acá, lo que debemos hacer es preguntarle siempre a las adolescentes sobre su actividad sexual, sobre el uso de métodos anticonceptivos, especialmente y también de barrera, antecedentes de ITS para pensar o descartar un embarazo ectópico y una EPI. ¿Por qué? Porque el manejo quirúrgico debe ser urgente y nos va a afectar la fertilidad futura de estas pacientes. Ya vamos a hablar un poco más de esto. En cuanto al diagnóstico, entonces, el primer que les tengo acá y que es muy importante tenerlo muy claro, es que el primer paso en el diagnóstico es la ecografía, ya sea abdominal o transvaginal. Ya sabemos que por el grupo de edad del que estamos hablando, pues lo más frecuente va a ser que hagamos ecografía abdominal. Y esta ecografía debe hacerse con un análisis asociado, la escala de grises con un análisis de Doppler. Y el DONT que tenemos acá es importante que, si bien tenemos la ecografía, la tomografía y la resonancia, ninguna de las tres es lo suficientemente fuerte como para decir que es el único método diagnóstico que vamos a usar. La ecografía, ¿por qué la preferimos? Pues es no invasiva, está mucho más disponible, es de bajo riesgo, de bajo costo y tiene muy buena exactitud diagnóstica en estos casos. Lo que vamos a evaluar en estas masas, en la ecografía, es el tamaño, el origen de la masa, la consistencia, es decir, pues el componente, si es quístico o sólido, la lateralidad, si hay hallazgos adicionales como líquido, pues ascitis, y vamos a hacer el análisis de flujo sanguíneo con el Doppler. Para eso, entonces, tenemos acá, muy importante, hay muchas, digamos que, formas de acercarse a cómo debe ser la ecografía o cómo qué debemos buscar en la ecografía. La que me parece más amable para nosotros recordar, y son unos tips muy buenos, son las reglas simples de la IOTA, que lo que hacen es darnos 5 predictores de benignidad y 5 predictores de malignidad. Entonces, en la ecografía, los quistes simples van a ser uniloculares, van a presentarse sin tabiques, van a ser anecoicos, no van a tener componentes sólidos o si los tienen son muy pequeños. Y al flujo Doppler, el flujo va a estar ausente en el Doppler. En cuanto a las 5M de malignidad, entonces es lo que nos representan masas complejas
lo que nos hablan de tumores irregulares, tumores sólidos, tumores que tengan pues, presencia de ascitis en la ecografía, que tengan estructuras papilares sólidas dentro del quiste y que el flujo al Doppler sea muy fuerte, y eso es un Doppler 4. Todo lo que queda en la mitad pues, de estas reglas de benignidad y malignidad son las masas que vamos a decir que son indeterminadas. Bueno, y entonces estas reglas de la IOTA y en realidad todas las, digamos, los scores de riesgo que están, que vamos a presentar, pues en este caso, están basados en adultas. Entonces, para saber si nos funciona, digamos, tener en cuenta las reglas simples de la IOTA en los casos con las niñas, traemos este estudio. Este es un estudio de este año publicado por la ISUOF, que nos habla de la utilidad clínica de la ecografía en estos casos de patología anexial pediátrica ginecológica. Entonces, ellos lo que quisieron hacer fue evaluar el desempeño de las reglas simples de la IOTA y sobre todo aplicando los predictores de benignidad, y lo que encontraron es que usarlas caracterizaba como benignas el 96% de las patologías usando las reglas simples y el 87% de las masas usando solamente los predictores de benignidad con una especificidad del 100%. Aquí viene el siguiente duda. Entonces, usar las reglas simples de la IOTA para acercarnos a la patología anexial de las niñas, vamos a tener un muy buen rendimiento en esa población. Pero teniendo en cuenta que todo lo que se estudia, pues como ya les mencioné, está basado en adultas, quisimos buscar si habían predictores específicamente para este grupo poblacional que nos hablaran de benignidad o malignidad. En este artículo, que es del 2021, que se los voy a mencionar varias veces, pues busca caracterizar las masas benignas, borderline y malignas en esta población pediátrica. Entonces lo que hicieron fue investigar las características de los estudios radiológicos, los marcadores tumorales y las características clínicas de esas niñas. Lo que encontraron es que las masas benignas fueron más pequeñas y los componentes sólidos eran los que caracterizaban a las masas borderline y malignas. Los componentes sólidos o heterogéneos en la ecografía. Y lo otro es que las masas malignas o borderline eran las más grandes, las malignas incluso mayores a 12 centímetros. Este otro estudio también busca identificar los predictores de malignidad en esta población, y lo que encontraron también fue estos tres factores descriptores de malignidad que pues hay que tener muy en cuenta, que son el tamaño mayor a 10 centímetros, que tenga algún componente sólido y los marcadores tumorales positivos. Otros factores que encontraron asociados a malignidad fue que las lesiones fueran múltiples o que tuvieran presencia de hallazgos adicionales, calcificaciones periféricas, ascitis o aumento del flujo en el Doppler. Bueno, en cuanto a la torsión ovárica, específicamente hablando de eso por la importancia que tiene en nuestra población, entonces traemos este estudio que incluyó 87 pacientes menores de 18 años, y lo que hicieron fue correlacionar los hallazgos más importantes de ecografía y lo que encontraron en cirugía. Y lo que encontraron o sea, los hallazgos en la ecografía más importantes para diagnosticar la torsión ovárica fueron el edema, el líquido libre en pelvis, que estuviera pues la presencia de otros quistes anexiales y que haya aumento del tamaño del ovario. ¿Esto en qué se traduce? El edema y el aumento del tamaño del ovario se va a presentar como si tuviéramos más o menos parecido a la morfología poliquística del ovario, en el que los folículos se nos van a ir hacia la periferia. Y lo segundo y más importante, que de hecho es un signo con un valor predictivo positivo del 100% para esta patología, es este signo del whirlpool o del remolino, en el que se ve pues el flujo así arremolinado y tubular y retorcido, que es pues nos está mostrando que está envuelto en el pedículo ese flujo. Bueno, y ahora, ya que sabemos que la ecografía pues va a ser nuestra herramienta indiscutible, la siguiente pregunta es:
cuándo debo asociar otro método diagnóstico, cuándo es mejor usar tomografía o resonancia. Para eso tenemos este metaanálisis que tenía como objetivo entonces comparar el valor de estas tres estrategias diagnósticas y ver pues cuál era mejor en combinación o en secuencia. Y lo que encontraron, pues les voy a recordar primero, el LR positivo, recuerden que es más poderoso entre mayor sea, pues mayor de 10 es más poderoso. Y un LR negativo, cuando está más cerca a 0.1 o menor, es más poderoso para ese caso. Entonces, ¿qué encontraron? Que la ecografía sola, en escala de grises, que hice primero y me pareció sospechosa, luego la asocio al análisis Doppler y tiene un LR positivo de 4.6. La tomografía por sí sola tiene un LR positivo de 6.8, pero lo que es verdaderamente, digamos, importante acá es que la resonancia, incluso la resonancia simple, tiene un LR de 26, es decir, nos aumenta la probabilidad post-test de manera muy importante, y la resonancia contrastada tiene un LR de 44, que por lo tanto nos habla de que es nuestra mejor opción para hacer una imagen secuencial. Lo que vamos a hacer es que si tenemos una imagen sospechosa en ecografía, luego le hacemos resonancia contrastada y tenemos pues más probabilidad de tener un diagnóstico certero. Entonces el siguiente acá es que vamos a hacer resonancia contrastada a las pacientes cuya primera ecografía fue sospechosa de malignidad o cuya ecografía no fue concluyente, pues digamos, en el origen de la masa o en sus características. Lo que no vamos a hacer es hacer tomografía o resonancia de entrada. ¿Y qué ventajas tiene? Pues nos permite definir la extensión completa de una lesión que en ecografía no se visualizaba muy bien. Es no invasiva, entonces puede ser mejor tolerada que la ecografía transvaginal, por ejemplo, en ciertos pacientes. Detecta estructuras pequeñas y pues me va a dar una caracterización precisa de esas lesiones y evita la exposición a radiación ionizante. Bueno, en cuanto a los marcadores tumorales, vamos a tener los marcadores tumorales, son generalmente proteínas o biomoléculas que se liberan o del propio tumor o de las células que lo pues, circundantes en respuesta al tumor. Se pueden usar como herramienta de detección temprana, pronóstico o diagnóstico. Tenemos en patología anexial que conocer estas 6, pero de manera más importante en el grupo pediátrico de niñas y adolescentes, la alfa-fetoproteína, la HCG, la LDH y el antígeno carcino embrionario. El CA125 es muy importante en patología anexial, pero de adultas, porque por lo que ya les mencioné, el CA125 es un marcador de tumores epiteliales de ovario y en nuestra población pediátrica no es lo más frecuente. Bueno, entonces tenemos muy buenas revisiones de la literatura acerca del tema de marcadores tumorales en niñas. Entonces, el DU en este caso, o lo que debemos hacer es solicitar marcadores tumorales solo si tengo sospecha de malignidad, es decir, solo si la imagen me hizo sospechar malignidad o el cuadro clínico. Y su interpretación debe ser cuidadosa porque no es igual que en adultas y tiene una especificidad menor. Lo que sí no debemos hacer es solicitar marcadores tumorales a todas las pacientes que se nos presenten con masas anexiales. Solamente vamos a ver en cuáles. Bueno, este estudio es un estudio retrospectivo cuyo objetivo era determinar precisamente el papel de los marcadores tumorales en el diagnóstico diferencial y en la elección en el tratamiento de niñas que tenían lesiones ováricas. Entonces, lo que hicieron fue ver la historia previa, el cuadro clínico con los marcadores tumorales que tomaron previo a la cirugía y luego compararlo con la histología ya final definitiva de las pacientes. Lo que tenemos que ver acá en este cuadro son las masas más frecuentes en nuestra población pediátrica, como ya les mencioné, son los tumores de células germinales, es decir, los teratomas maduros e inmaduros, el coriocarcinoma, los disgerminomas y los tumores del saco vitelino. En estos casos, los marcadores que más se elevaron fueron la alfa-fetoproteína, la LDH y la beta-HCG. De hecho, es por eso que la mayoría de los estudios
van solamente a centrarse en estos marcadores tumorales. En este estudio, pues que les traigo para apoyar un poco este hallazgo de la importancia de estos tres marcadores, fue un estudio en el que se tomaron 150 pacientes pediátricas a quienes que se llevaron a cirugía y se compararon sus marcadores tumorales también con la histología final. Entonces encontraron que en el 83% de los pacientes con patología maligna tuvieron una elevación de algún marcador tumoral de estos tres, ya sea alfa-fetoproteína, beta-HCG o LDH, en comparación con solamente el 2% de pacientes con patología benigna que lo tenían positivo. Esto visto de otra manera, también nos dice que el 17% de las pacientes con masa maligna no van a tener elevación de marcadores tumorales. Y por eso yo no puedo descartar que una paciente tenga una patología maligna solo porque me salieron negativos. Acá también encontraron, si se fijan en ese mismo cuadrito, que la alfa-fetoproteína y la beta-HCG son altamente específicas para malignidad, ya que ninguna paciente con patología benigna tuvo elevación de estos marcadores. Por último, en el tema de marcadores tumorales, les traigo nuevamente el estudio del que hablamos antes del 2021, que hizo pues una caracterización completa del cuadro de estas pacientes, clínico y paraclínico. Y nuevamente nos muestra que los marcadores más importantes en este grupo poblacional son la alfa-fetoproteína y la beta-HCG. El CA125 también tiene muy buen rendimiento en estas niñas como predictor de malignidad, a pesar de que no es muy frecuente que esté positivo. Es el mensaje que quiero dejar. Si bien no es frecuente tenerlo, no quiere decir que no nos signifique pues un signo de alarma de malignidad en estas pacientes. Bueno, en cuanto al manejo, entonces vamos a ver que hay dos cosas que podemos hacer. Vamos a hacer manejo conservador o manejo quirúrgico. ¿En qué pacientes puedo intentar hacer manejo expectante? Traemos este estudio que habla del manejo conservador en quistes grandes en niñas, que es una valoración una valoración de ecografías seriadas en estas pacientes. Y lo que encontraron es que los quistes mayores de 9 centímetros no revertían espontáneamente, pero los quistes menores de 9 centímetros tenían posibilidad de revertir sin tratamiento, más frecuentemente los quistes menores de 5 centímetros. Por lo tanto, el DU en este caso, en el manejo expectante, es que yo puedo hacer seguimiento a las masas anexiales de estas pacientes solo si son pequeñas, son asintomáticas y resuelven, cuando le hago seguimiento ecográfico, resuelven solitas. Lo que sí no debo hacer es ofrecer observación o intentar hacer observación en una paciente que tiene signos de torsión, que tiene síntomas severos, cuyo crecimiento ha sido progresivo de la masa o en las que sospecho malignidad. Bueno, la otra opción, otra opción que se ha planteado a partir de un estudio en 1973 que mencionaba que los quistes revertían con el tratamiento con anticonceptivos orales. Existe esta opción, sin embargo, incluso en las adultas no los recomendamos. Los estudios los sacos parecen no tener beneficio frente a los quistes en ninguna población y peor aún en nuestra población prepuber porque no tenemos artículos pues específicamente en esta población que lo hayan evaluado. Sin embargo, lo que sí no debemos hacer es considerar este manejo en ninguna paciente cuyas masas sean persistentes después de 4 meses, es decir, lo mismo que había dicho. Si no resuelven por sí mismas, no puedo pensar que es patología, pues un quiste sí, va a revertir. Ahora, ante el manejo quirúrgico, lo primero que nos tenemos que preguntar, pues nosotros que vamos a tomar la decisión de si llevar a la paciente a cirugía o no, sabiendo que en esa cirugía puede terminar perdiendo el ovario, tenemos que basarnos en predictores, digamos, de malignidad prequirúrgicos. Hay varios scores de malignidad descritos en la literatura muy buenos y que usamos todos los días, que son algoritmos basados en ultrasonido y los marcadores tumorales que nos van a ayudar a diferenciar entre lesiones benignas y lesiones malignas.
En pacientes adultas tienen muy buena especificidad y muy buena sensibilidad. Sin embargo, si bien vemos todas la literatura, en lo que está basado es en patología de adultas. ¿Y cuál es el problema en las adolescentes? Y por eso traemos este don't know, que no sabemos si se pueden usar estos scores de malignidad en adolescentes. ¿Por qué? Porque los componentes comunes de estos scores de malignidad son las características ecográficas, que si bien pueden ser parecidas, pues en nuestra población van a ser específicas. Se basa en los marcadores tumorales, pero en general incluyen es el CA125 en su algoritmo, en el cálculo, y por lo tanto, como ya varias veces les he dicho, no lo podemos aplicar. El tamaño tumoral, que sí es un predictor de malignidad importante, y lo más importante, y pues lo peor en nuestro caso, es que incluyen la edad o el estatus menopáusico. Cuando incluyen, lo único que podríamos hacer más o menos es incluir a nuestros pacientes como pacientes premenopáusicas, pero en realidad no son premenopáusicas, son premenárquicas y son un grupo completamente diferente, y por lo tanto, esos scores de riesgo no nos van a tener pues la misma efectividad. Entonces, buscamos en la literatura si había algún score específico para niñas. Este es un estudio que intentó precisamente encontrar los predictores de malignidad más importantes para tomar decisiones antes de la cirugía. Entonces, lo que encontraron es que los factores que más se asocian con malignidad fueron la pubertad precoz, la masa palpable, como les he dicho antes, el tamaño y el contenido tumoral, y los marcadores tumorales positivos. Entonces, bajo esta premisa digamos, en resumen, para yo saber prequirúrgicamente, tengo los marcadores tumorales positivos, tengo una masa quística o sólida y tengo una masa pequeña o grande. Basándome en eso, entonces hay estratificación del riesgo para yo decidir qué voy a hacer en cirugía. Las lesiones quísticas, que son un marcador pues, de benignidad, una lesión quística, digamos, sin componentes sólidos. Lo que me voy a basar para yo saber si debo o no hacer oforectomía es el tamaño del tumor. Si es un tumor, como les dije, menor de 9 centímetros, vamos a hacer cirugía de preservación ovárica. Si es mayor, ya tengo que considerar que tengamos que sacarlo. Para lesiones heterogéneas, es decir, que tengan componentes sólidos en la ecografía, voy a pedir, como tienen componentes sólidos y sospecho malignidad, voy a pedir los marcadores tumorales. Si los marcadores tumorales están positivos, no tengo duda, tengo que hacer oforectomía. Pero si no los tengo, me tengo que ir al tamaño del tumor. Nuevamente, el tamaño del tumor es, digamos, el marcador de malignidad más importante. Y si es menor de 9 centímetros, lo voy a conservar. Y en las lesiones sólidas, que son un marcador pues, de malignidad más importante, un 26% versus un 3% de las lesiones quísticas, entonces también tengo que fijarme en el tamaño. Entonces, ¿cuál es el objetivo del manejo quirúrgico? En estas pacientes debo confirmar, hacer el diagnóstico definitivo pues, con la histopatología, hacer la citorreducción del tumor, determinar el estadio, si hay malignidad, aliviar síntomas en casos de que haya síntomas de dolor, de obstrucción. Y muy importante en nuestro grupo de pacientes es la preservación del tejido ovárico, del tejido y pues por consiguiente de la función ovárica, si es posible. En estos pacientes es crucial que lo consideremos o que hagamos todo lo posible por conservar sus ovarios, no solo para preservar la fertilidad, sino para evitar las consecuencias a largo plazo. En niñas, pues evitar que se detenga el avance normal de la pubertad, y en todos los grupos de edad evitar una insuficiencia ovárica tan temprana, porque va a resultar en aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, en aumento del riesgo de deterioro cognitivo, de osteoporosis, sin mencionar, pues, obviamente, el síndrome genitourinario y las alteraciones sexuales que van a tener durante toda la vida estas niñas, y la necesidad, pues, de reemplazo hormonal también por mucho tiempo.
Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de manejo quirúrgico? La sospecha de una torsión ovárica o de un quiste roto, pues o que sea sintomático, esas dos son obviamente de atención urgente. Cuando las características clínicas me hablen de neoplasia, tenemos que hacer reducción de ese tumor. Cuando los quistes sean simples pero sean persistentes, no mejoran, hago seguimiento ecográfico y esos quistes no han mejorado o al contrario han aumentado de tamaño, o si no tengo claro el origen de la masa, también debo confirmarlo en la cirugía. Bueno, ¿por qué vía voy a hacer la cirugía? Creo que para nadie va a ser sorpresa que la vía preferida es la laparoscopia. Esta es una revisión pues, que buscaba comparar las dos vías, la laparoscopia y la abierta, a ver cómo le iba a las niñas con masas ováricas menores de 18 años. Lo que encontraron es que la laparoscopia sin duda reduce el tiempo quirúrgico, reduce el sangrado intraoperatorio y reduce la estancia hospitalaria. Esto es especialmente verdad en lesiones benignas. En lesiones malignas puedo considerar la laparoscopia, sí, pero desde que se respeten los principios oncológicos, es decir, tengo que sacar el tumor en su totalidad en bloque sin ruptura de ese tumor y se debe completar la estadificación quirúrgica. Si eso es posible, podemos pues ir a la laparoscopia, pero obviamente ya es campo de los gineco-oncólogos. Sea la vía que sea, yo ya decidí llevar la cirugía, ya estoy dentro de la cirugía. ¿Cuál es el do más importante? Pues el mensaje grande de esta charla es que el enfoque quirúrgico debe ser de preservación del tejido ovárico. ¿Cómo voy a hacer eso? La cirugía debe ser o cistectomía o aspiración del quiste, sabiendo que la aspiración del quiste tiene mayor riesgo de recurrencia a corto y a largo plazo. Y la otra opción es la cistectomía. Lo que no debo hacer es que cuando tengo alguna sospecha de malignidad, hacer pues, preservación ovárica o intentarlo, no. Digamos, lo máximo que podemos hacer es hacer una biopsia de congelación durante la cirugía, esperar pues el concepto de patología y ahí tomar decisión de hacer oforectomía o no. Es, digamos, la última esperita que le podemos dar, pero si no, en ese caso sí tendríamos que ir a oforectomía bilateral. En cuanto a la torsión ovárica, este es otro mensaje importante porque creemos que la torsión ovárica es igual a oforectomía. Si necesita una intervención quirúrgica urgente, preferiblemente por la laparoscopia, con la intención de hacer detorsión de ese ovario y restaurar la perfusión. Incluso si el ovario está necrótico, signos de isquemia, hay que hacer la detorsión porque el ojo es muy mal predictor pues, de si se va a perder o no ese ovario. Solamente cuando el ovario al detorcerlo ya tenga pues ya esté amputado o tenga cambios pues muy severos, ahí sí tendríamos pues no podríamos revertir ya en este caso la oforectomía. Vamos a hacer ecografía pues de seguimiento en estos casos. No es necesario, si asociado a la torsión tenía un quiste, no es necesario hacer tratamiento de ese quiste en ese mismo tiempo quirúrgico. Lo ideal es llevarlo a un segundo tiempo quirúrgico. Y por último, les traigo este estudio para demostrar pues algo muy importante y que nos quede también de mensaje a nosotros. Si bien con estas niñas compartimos el tratamiento con los cirujanos pediátricos, vean que en este estudio lo que hicieron fue evaluar las decisiones diagnósticas y terapéuticas en niñas con masas anexiales de forma retrospectiva. Eran niñas menores de 18 años con patología benigna. Y lo que encontraron es que el 83% de estas pacientes tenían patología benigna, como es de esperarse en la población pediátrica. Y los factores más importantes para predecir que se disminuía la probabilidad de oforectomía era cuando estaba un ginecólogo presente versus cuando estaba un cirujano pediátrico. Y obviamente la premenarquia era un factor que pues, ellos tenían en cuenta para no hacer oforectomía. Y que aumentaba la probabilidad de oforectomía cuando era una masa grande, mayor de 6 centímetros, y cuando estaba torcido. Bueno, entonces, a manera de resumen, este es el algoritmo de los DUF
que tenemos entonces en masas anexiales en niñas y adolescentes. Obviamente, como siempre, en cualquier patología, lo primero es una evaluación clínica completa, la historia clínica, síntomas, examen físico, historia familiar. Cuando ya tengo una sospecha de una masa anexial, lo que paso a hacer es una imagen. Repito nuevamente que la ecografía es nuestro mejor amigo. ¿Y qué me voy a fijar en la ecografía? Muchas cosas, pero las dos cosas grandes y más importantes como predictores de malignidad es el tamaño de esa masa y la composición. Y cuando tengo una ecografía sospechosa o no me queda claro con la ecografía qué debo hacer una resonancia contrastada. En ese caso, como ya tengo sospecha de malignidad, voy a pedir los marcadores tumorales. Si no, no los voy a pedir, no voy a hacer uso de ellos, no me van a ayudar. ¿Cuáles voy a pedir? Especialmente alfa-fetoproteína, HCG y LDH, porque son los específicos para nuestra población pediátrica. Esas dos cosas pues me van a llevar a si uso o no los scores de riesgo. ¿Para qué me van a servir? Para saber si hago manejo expectante o si llevo a las pacientes a cirugía. ¿Qué es lo más importante en los scores de riesgo de las niñas? El tamaño tumoral y el componente quístico o sólido del tumor. Evalúo si la paciente tiene indicaciones quirúrgicas, si tiene riesgo de malignidad, si tiene indicación de cirugía urgente, o si tengo dudas sobre el origen de esta masa, voy a ir a cirugía. ¿Cuál prefiero? Una cistectomía por laparoscopia desde que sea una patología benigna, si es posible. Y si no, pues hago el manejo oncológico como se debe hacer ya por parte de gineconcología. Y lo siguiente es hacer un seguimiento ecográfico, ecografías seriadas, siempre, siempre, siempre tener presente la preservación de la fertilidad y una vigilancia a largo plazo y el manejo psicológico de estos pacientes. Como conclusiones, entonces tenemos que la patología anexial en niñas y adolescentes tiene etiologías variadas y la clínica es lo que nos debe dar las pistas de benignidad o malignidad desde el principio, que nuestra herramienta principal y más importante es la ecografía con Doppler color. Los marcadores tumorales en esta población, los más importantes son la alfa-fetoproteína, la beta-HCG y la LDH, y que el manejo debe ser siempre intentando o viendo cómo podemos hacer un manejo conservador y preservar el tejido y la función ovárica de estas pacientes para evitar complicaciones a corto y largo plazo, y que el seguimiento clínico e imaginológico es clave para estas pacientes. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a la doctora Laura por su presentación y le doy la palabra a la doctora Gina para hacer sus comentarios. Buenos días para todos, para felicitar a Laura. Lo hizo muy bien, puso su alma y corazón para traerles un formato nuevo que permitiera como visualizar los puntos más claves de esta patología, ¿cierto? Y ver que las niñas no son adultos chiquitos, ¿cierto? Realmente cambia la frecuencia de los tumores, ¿cierto? Cambia el manejo, ¿cierto? Hay que tratar de ser muy conservadores y también de tratar de dar seguimiento, ¿cierto? Y generalmente ese seguimiento no requiere otra intervención adicional, como ya lo dijo Laura. Laura, muy bien, agradecerte pues porque fue pues como un diálogo durante la asesoría yo creo que aprendí yo también mucho y no, muy bien. De pronto alguien virtual o alguien del presencial quisiera decir algo. Bueno, como que todo quedó muy claro, entonces le damos gracias entonces otra vez a Lauri. Muchas gracias a todos por estar presentes.